Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a Gabriela Russo, que es la presidenta del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y expresidenta del Consejo. Esta charla surgió a partir de un convenio que firmamos, que va a ir creciendo entre ambas instituciones. Y bueno, lo firmamos justamente cuando Gabriela todavía ejercía como presidenta del Consejo, y a mí se me ocurrió que sería muy bueno no solo que viniera, sino que me parecía muy interesante que viniera a hablar de su rol como líder, y sobre todo habiendo sido la primera mujer líder del Consejo Profesional. A mí me impactó mucho cuando fuimos la primera vez ahí a ver todas las caritas de los muchachos y la única cara mujer ahí, así que eso para mí fue increíble como experiencia y por eso la invitamos acá también. Es, bueno, contadora pública, licenciada en Administración de la UBA, doctoranda en Ciencias Económicas, magíster en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental. Estuvo en la Subsecretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, es también, como todos los contadores, es CEO de su propio estudio, de Gabriela Russo y Asociados, es conferencista nacional e internacional y ex vicepresidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿te quedas así parada entonces? Bueno, gracias. Esta es una charla que tuvo como varias idas y vueltas también, tuvimos que cambiar y demás, así que costó que llegáramos acá, así que un placer tenerte y escucharte. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presencia y por supuesto a las autoridades del Colegio de Traductores Públicos por la invitación, a su presidente, a Damián Santilli y a todo su equipo, algunos presentes hoy en este auditorio. Bueno, la verdad que pensamos que podíamos venir a compartir con ustedes un auditorio que no es el habitual para mi caso. Y bueno, se nos ocurrió este tema de liderazgo, teniendo en cuenta, más que nada, no es que sea una experta en este tema, pero sí compartir con ustedes la experiencia, como decía el presidente, de haber estado al frente de una institución muy importante como es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires durante 2 periodos, desde el 2019, julio del 2019, hasta hace poco, julio del 2025. Un consejo que es referente en los temas de las ciencias económicas, no solo en nuestro país, sino también en la región, y que nuclea más de 70.000 matriculados. Eso hace que conducir una institución de ese tipo sea realmente complejo. Liderar es complejo en sí porque el contexto es cambiante, surgen desafíos permanentemente y hay que estar preparados para eso. Así que bueno, muchas gracias. Traje una presentación para compartir y sobre todo con algunas ideas. Y además de hablar de liderazgo en general, también se nos ocurrió incorporar el tema de la transformación digital tan presente en estos tiempos y que es tan importante en todas las profesiones, ¿no? Porque bueno, llegó para interpelarnos y para cambiar nuestras formas de trabajar, nuestras formas de enseñar y de relacionarnos con los demás. Así que vamos a hablar un poquito también de la transformación digital. Bueno, ya me presentó Damián, solo agregar que, bueno, hace poco también asumí en la Universidad de Buenos Aires como directora de la carrera de Contador Público. Otro desafío, me llaman para cosas muy tranquilas, sí, pero está bueno porque con esto de la transformación digital y los cambios en la profesión, bueno, la universidad me convocó para, a partir de la experiencia adquirida en el consejo, poder volcar todo eso, los vínculos sobre todo, para que la carrera pueda modernizarse. Y bueno, y además soy mamá, sí, de 2 hermosos niños, Bautista y Ulises, que lo traigo a colación porque cuando hablamos de liderazgo, la historia personal, la experiencia de cada uno juega un rol importante en las formas de conducir las organizaciones.
Bueno, liderazgo en la modernidad. Les traje algunas fotos que la inteligencia artificial nos ayuda mucho para representar lo que queremos decir, ¿no? Y como les decía, es un proceso complejo, dinámico y, en mi opinión, ¿sí?, centrado en las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunde esto que les puse ahí, liderar con la autoridad formal. Es decir, representar un cargo, acceder a un cargo formal, no necesariamente significa liderar. Porque liderar implica esto que les coloqué acá, ¿no? Influir en los demás. Pero influir de manera positiva, influir en el crecimiento de las personas, en su desarrollo, en que se sientan parte de un equipo, que sean escuchados, porque cuando lideramos, ¿qué lideramos? Personas. Las organizaciones, las instituciones están conformadas por personas. Y lo mejor que podemos hacer para alcanzar los objetivos que nos proponemos en la conducción es que esas personas tengan puesta la misma camiseta que nosotros. ¿Y eso cómo se logra? Imponiéndolo, no. A nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer, sino convenciendo a los demás que ese es el mejor camino, que ese es el rumbo que nos va a llevar a todos a lograr los objetivos organizacionales. Y cuando, bueno, a mí me tocó asumir, como decía el presidente, fue en un contexto muy complejo, ¿sí? Primero, no solo era la primera mujer en 75 años de historia, era la más joven, y además después de 40 años de otra conducción política. Así que fueron cambios así, de 180 grados. Y no solo eso, a los pocos meses de asumir llegó la famosa pandemia. Y parece que fue hace mucho y que hoy con la tecnología estamos todos mucho más adaptados, pero en ese momento la institución no estaba pensada para lo virtual, estaba pensada para la presencialidad en todos sus servicios, en todas sus actividades. Y fue uno de los primeros desafíos que tuvimos, ¿sí? Lograr que todos los servicios que el Consejo brindaba se pudiesen ofrecer de manera virtual. Entre ellos, un tema no menor que fue el home office. ¿Y esto por qué se los digo? Porque hoy hablar de home office es una ventaja. Todos quieren trabajar home office. Pero en ese momento no era lo natural. El Consejo, por ejemplo, tiene alrededor de 600 empleados. Imagínense, cuando nosotros dijimos hay que trabajar desde casa, la mayoría se rehusó. Y sí, porque había que trabajar en casa, equipar los ambientes para eso. Incluso nosotros, porque la profesión de contador y de ciencias económicas no fue declarada esencial en ese momento. Así que bueno, fueron desafíos muy importantes. Y ahí es donde entró lo que es toda la transformación digital. Las legalizaciones, como tienen ustedes, pasaron en un mes a ser el 100% de manera remota. Las capacitaciones, las reuniones de comisiones, bueno, todo, hasta las actividades culturales, deportivas, hacíamos todo en la virtualidad. Y acá les traje algunos ejemplos de qué significa liderar o conducir. Y bueno, uno de los temas es manejar comunicación y sistemas de información. A mí me gusta cuando asumo en distintos cargos, en distintos lugares, reunirme con el personal, con los colaboradores. Y eso lo hice en el Consejo, en el Tribunal de Ética, en la facultad. No importa si es una organización enorme o si es un equipo de trabajo más reducido. Pero me parece fundamental que al principio podamos tener ese encuentro, esa reunión, de conocernos, ¿sí? Y sobre todo comunicar claramente los objetivos de la gestión.
Y en ese momento, en el consejo, los 2 periodos hice lo mismo y también cuando me despedí, nos reunimos con todo el personal. Yo lo que les pedí es que me ayuden a construir una gestión de cercanía y de puertas abiertas. Que ese fue el lema, ¿sí?, que me guió en las 2 gestiones y que me guía permanentemente. Y un poco nos representa, ¿no? ¿Qué es eso? No es una frase hecha. La cercanía no solo es presencial, la cercanía es poder tener contacto con las personas que liderás o que conducís, ya sea en nuestro caso el personal como los matriculados, ¿sí? Y hasta el día de hoy me pasa de cruzarme con colegas permanentemente en todos lados y bueno, tener esa cercanía, esa posibilidad de dialogar, de escuchar las problemáticas y de buscar soluciones, de eso se trata un liderazgo de cercanía. Y en lo personal creo que la sociedad en general busca este tipo de liderazgo. Estamos en otro momento de la historia, del país, del mundo, donde las jerarquías, las distancias, ya no es lo que las personas necesitan. Entonces, esto creo que es un valor importante y que a mí me ha ayudado mucho a entender la realidad y poder trabajar para solucionar los temas que fueron surgiendo. Al-Rais decía, ¿no? Lo que no se comunica no existe. Entonces, ¿qué significa esto? Vos podés trabajar mucho, hacer mucho, pero si no lo comunicás, no existe. Y bueno, para eso hay que trabajar como líderes o como dirigentes en las habilidades de comunicación. Es muy importante. Pero además en construir canales de comunicación, sistemas que nos permitan acercarnos a los otros y poder transmitir nuestras ideas y la gestión y las acciones que realizamos. Resolver problemas y tomar decisiones. Bueno, ese es el día a día. Y como les decía al principio en la presentación, cuando decidimos, tratamos de hacerlo racionalmente porque, en definitiva, administramos recursos de otros muchas veces, o los recursos son escasos, entonces hay que decidir racionalmente. Pero uno pone su impronta, pone su experiencia, pone su historia. Me acuerdo en la facultad cuando cursé la materia Teoría de la Decisión, pues yo soy licenciada en Administración, aparte de contadora. El profesor había hecho una clasificación de las decisiones y dijo, hay 3 tipos de decisiones. Racionales, ¿sí?, que son las que tomamos en base a los cálculos, a los diagnósticos que podemos hacer, a dictámenes, información disponible, que por supuesto tenemos que tenerlo porque cuando decidimos no sabemos de todo y necesitamos estudiar, informarnos, basarnos en dictámenes por ahí de otros profesionales. La segunda clasificación eran las decisiones no racionales, que son aquellas que tomamos, como les decía, en base a nuestra personalidad, en base a nuestra experiencia, nuestras vivencias, que eso es lo que nos diferencia de los demás, que nos diferencia como seres humanos. Y las irracionales, que son las impulsivas, las que tomamos sin pensar, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Enojarnos por algo, el tránsito, ir al Congreso. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Bueno, a quienes están al frente del liderazgo de organizaciones, instituciones, se ven atravesados todo el tiempo por la toma de decisiones. Y les puedo asegurar que tomamos decisiones de los 3 tipos que les dije, pero tratamos de que nuestras decisiones sean
A mí me gustan las no racionales, de las tres es la clasificación que más me gusta, porque tomando en cuenta los datos, la información, ponerle también una cuota de lo que somos nosotros. Y bueno, eso nos diferencia de otros, ¿no? Tener capacidad para asignar recursos y manejarlos, bueno, eso es fundamental. Ya sea una gran empresa, una empresa pequeña, una institución, lo que es escaso siempre son los recursos, no solo económicos, humanos, materiales. Y bueno, esa es una habilidad que en el liderazgo en general tenemos que manejar. Bueno, habilidad y disposición para manejar conflictos también. ¿Sí? Es permanente. Las instituciones, bueno, hoy tenemos, el otro día el Consejo se expresó, por ejemplo, por un tema de una empresa que salió en los medios y dijo que iba a reemplazar, ¿sí?, la aplicación, que iba a reemplazar al contador tradicional. Entonces, bueno, el Consejo a través de sus, no del Tribunal de Ética, porque no sabíamos quiénes estaban atrás de esta empresa, sino desde el área de cumplimiento profesional. Bueno, investigó, buscó el caso y les pidió que, bueno, que los citó para explicar qué es lo que estaban haciendo. Tuvo mucha repercusión el tema, que hasta el ministro de Sturzenegger sí le encantó y opinó en las redes, corriendo un poco el eje de la discusión, porque en realidad nadie está en contra de la tecnología, al contrario. En todas las profesiones es una aliada, pero bueno, con ciertos recaudos, limitaciones, porque como les pasa a ustedes, la inteligencia artificial puede traducir un documento tranquilamente, pero necesita un profesional formado, ¿sí?, que pueda controlar, supervisar ese trabajo y decir, bueno, qué cosas puedo tomar, qué cosas no, hay por ahí alguna idea que surge, pero necesita la supervisión de un profesional. Es decir, es una herramienta más de trabajo, ¿no? Nunca puede reemplazar a un profesional de carne y hueso, por así decirlo. El problema ahí era que estaban haciendo ejercicio ilegal de la profesión, porque no eran contadores, mucho menos matriculados. Bueno, esos son los conflictos, los debates que surgen de un ambiente complejo, de cambios en el mundo. Muchas veces la pandemia, bueno, fue un problema global inesperado que nos llevó a resolver muchos conflictos. Yo le decía el tema de que no éramos esenciales. Yo tuve que salir a los medios, me reuní con Larreta en ese momento, reclamando porque en el caso de los contadores, los vencimientos, por ejemplo, no fueron prorrogados y teníamos que trabajar desde casa con los chicos, con bueno, todo lo que ocurría en nuestros hogares y corriendo con los vencimientos. En un momento donde no estábamos preparados para la tecnología, para la virtualidad. Hoy es otra historia, ¿no? Y no solo eso, hasta presenté amparos contra la AFIP en ese momento que ganamos a la justicia, porque no querían prorrogar los vencimientos, pero era imposible humanamente llegar con todo. Bueno, cosas que tuvimos que enfrentar, estos son ejemplos. A ustedes seguramente en su día a día, en la profesión, en los lugares donde se desempeñan, surgirán conflictos que tienen que resolver, muchas veces inesperados. Por eso, habilidad y disposición para manejar conflictos. Les cuento que después de toda esa pelea que tuve en su momento, salimos en los medios y demás con AFIP en ese entonces, bueno, eso fue como el inicio, la construcción de un nuevo diálogo institucional y desde ahí, lejos de entorpecer la relación, se fortaleció. Y la verdad que hoy el Consejo tiene un vínculo con el organismo muy importante, donde somos consultados, donde somos tenidos en cuenta, donde los funcionarios asisten,
al consejo, nosotros vamos al organismo. Ahora, por ejemplo, yo estoy armando reuniones en la universidad con los organismos en base a toda esa experiencia que fuimos teniendo para fortalecer la carrera desde la educación de grado. Bueno, todo eso fortaleció el diálogo. Hacer que el conflicto, si es manejado correctamente, puede llevarnos a buen puerto. No siempre es algo negativo. Bueno, capacidad de negociación, esto es una habilidad esencial para el liderazgo. Todos los días, todos nosotros tenemos que negociar algo, hasta con nuestros hijos. Es así, yo que tengo 2 adolescentes, imagínense. Negociar. ¿Negociar qué es? Es dialogar, es comunicarse, acordar muy bien y muchas veces hay que hacerse concesiones, lo que se llama concesiones recíprocas. Hay que ceder algo, sí, para obtener algo mejor. Es un problema, ¿no? Bueno, en casa la negociación son las notas del colegio. Eso ahí sí que no hay negociación. Ahí si no cumplen se terminó todo. Bueno, y esto de demostrar aptitudes para entablar relaciones. Hoy Damián, el presidente, me decía que están con un montón de reuniones institucionales, ¿sí? Que eso es fundamental. Si no te conocen, no te tienen en cuenta. Entonces, es muy importante salir, no quedarse encerrados. Sea una empresa, un emprendimiento, un área dentro de una empresa, de una institución, de un organismo, no importa que nos toque dirigir o liderar, pero tenemos que salir a buscar relaciones, contactos, redes. En algún momento eso nos va a generar algún resultado positivo. Es muy importante, así que los felicito porque ese es el camino. Por eso dice dentro y fuera de la organización. Y disposición para ejercer la introspección y la autocrítica. Yo esto lo llamo humildad. ¿Sí? Porque a veces cuando estamos en lugares de decisión, vieron que lo llama la soledad de los líderes, la soledad del CEO. En mi caso soy flaca, hermosa, soy la más inteligente y no es así. Pasa que cuando estás en lugares de poder es muy común, ¿sí?, recibir ese tipo de comentarios, ¿sí? Porque bueno, es así. A la gente, no todos, pero hay muchas personas que les gusta estar donde está el poder. Entonces, tener los pies sobre la tierra. Yo siempre digo eso, porque hoy puedes estar arriba, abajo, en el medio, segunda, tercera, no importa, pero si vos mantenés una línea y conservás tu estilo y la humildad, creo que esa es una ventaja del líder, porque eso te va a llevar tal vez a estar en otros lugares, a liderar otros espacios. No todo el mundo. Yo conozco varias personas que parecían humildes, pero cuando asumen, dejan de serlo. Ya no te atienden el teléfono, ¿viste? Te dicen, no, mandame un mail. Tienen poca memoria. Y eso en todos lados pasa, ¿o no? Entonces, creo que eso es clave, porque en algún momento ese lugar no es para toda la vida. Entonces, hay que dejar huella y que te recuerden como buena persona, sobre todo. Bueno, hay mucho para hablar. Ser creador de espacios para que el personal crezca. Esto me parece importantísimo. No solo tiene que ver con cargos, con remuneración, no. Crecer significa desarrollarte como persona, ir a trabajar todos los días y tener ganas de ir a trabajar, no que sea una pérdida de tiempo o estar en un lugar y preferir estar en otro. Y eso, por supuesto que no lo vamos a lograr con el 100% de nuestros equipos, pero con que lo logremos con la mayoría
ya tenemos que estar satisfechos, ¿sí? Y creo que una de las claves de esto es de la escucha, saber comunicar los objetivos. A mí me pasó en una reunión de personal de fin de año que hacíamos todos los años, con el cambio de gobierno, ¿sí? Y los recortes, los ajustes, empezamos a ver que, bueno, no sabíamos, el contexto era muy incierto cuando fue el cambio de gobierno nacional, no sabíamos qué iba a pasar. Y en instituciones donde los ingresos dependen de la situación económica, bueno, pusimos una alerta. Y yo me reuní con el personal y les dije, miren, la situación, el contexto es este. No estamos en el mejor momento y no sabemos qué va a pasar. La inflación había subido un montón, ¿se acuerdan? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de mantener todo lo que podamos los beneficios que ustedes tienen, la situación actual. Pero sepan que si cambiamos algo, no es porque nosotros queremos hacerlo, sino porque hay una situación que nos lleva a eso. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque era un momento un poco festivo y yo medio que fui un poco, no sé si mala onda decirlo, pero me pareció importante anticiparme y comunicarlo, porque no es lo mismo sacar beneficios y no contar por qué lo haces. Porque no saben. Pueden pensar porque estás de acuerdo en hacer ajustes o no saben por qué. Entonces, si queremos mantener la motivación, el alineamiento de las personas que trabajan con nosotros, es importante siempre la comunicación. Y por eso decía, que el personal crezca. A veces crecer es darles capacitación, es generar ambientes de trabajo positivos, es generar una cultura de respeto, interesarse por lo que le pasa, ¿sí? Y si no tenemos tiempo para todo, tener un equipo al lado que también nos ayude en esa tarea. Para mí eso es fundamental, un mensaje. En mi caso no podía hablar con 600, pero difícil. Pero siempre había un mensaje para las fechas especiales, había reuniones grupales, reuniones con las gerencias. Es mucho tiempo, mucho tiempo, pero vale la pena porque en el consejo, sí, la verdad que puedo decir que estoy orgullosa de la gestión que llevamos adelante, de los resultados, de todo lo que logramos, y eso sin la gente hubiese sido imposible. Y yo les conté que asumimos después de 40 años, o sea que la mayoría del personal venía de otra gestión. No hicimos grandes cambios y sin embargo se alinearon a los nuevos objetivos. Entonces, ¿eso por qué? Porque se generó un ambiente de trabajo positivo y donde cada uno sabe cuál es el aporte que hace y la importancia, el valor de su trabajo. Bueno, tener capacidad de cambio es fundamental, ya les dije, pandemia, volver después de la virtualidad a la presencialidad fue otro tema, porque todos querían, al principio el home office no, cuando volvimos no, como que vieron la parte buena de trabajar en casa, así que bueno, negociamos y hasta hoy se mantiene un día de home office y en el verano damos un día más, porque bueno, baja un poco la cantidad de trabajo. Bueno, conducir equipos, coordinar, eso es lo básico que hacemos como líderes. Predicar con el ejemplo. Para mí, esta también es una de las cuestiones que siempre me representaron. Todo el mundo sabe que donde estoy van a tener que trabajar, eso seguro, pero yo soy la primera en llegar y la última en irme. Es así, a la par, es a la par. Y no lo digo porque sea algo especial, creo que hay que dar el ejemplo. ¿Cómo le puedes decir al otro que se comprometa si vos no estás comprometido? Hay que ser creíble, para eso hay que predicar con el ejemplo. Bueno, delegar y descentralizar también.
como les decía, rodearse de otros líderes, le digo yo, porque cada uno en su espacio puede liderar, es líder de su espacio. Y delegar es fundamental, porque lo que es escaso es el tiempo. Y tenemos que disfrutar del camino también. A mí se me preguntan, yo durante esos 6 años no tuve vida, más o menos, porque fue mucho tiempo, pero lo disfruté a su vez. Hacer algo donde no estás cómodo, donde hay una presión que no puedes manejar, va a tener consecuencias en el liderazgo y en la gestión y en lo que hagas y en los demás. Así que bueno, la delegación y no es fácil delegar, porque cuando uno delega, no delega la responsabilidad. Delegamos la tarea, delegamos la actividad, pero seguimos siendo responsables, porque no significa delegar que otro haga lo que yo podría hacer, que no lo estoy haciendo porque no tengo tiempo, pero si se equivoca, la culpa la tiene el otro. No. Por eso hay que contener, acompañar, enseñar. Bueno, el liderazgo situacional es, si bien yo defiendo ciertos estilos de liderazgo que podemos traer de la literatura, el liderazgo situacional es clave porque tampoco podemos decir que vamos a estar igual todos los días frente a distintos escenarios o conflictos o problemas y vamos a ejercer el liderazgo de la misma forma. No, hay momentos donde seremos más democráticos, otros donde seremos más delegativos, en otros momentos por ahí tenemos que ponernos firmes porque hay que llevar el timón. Entonces, tener esa percepción o esa empatía de saber, no es mágico, esto es experiencia, es práctica, pero entender la realidad para adaptar la toma de decisiones y lo que hacemos en ese día a día. No es fácil, esto es la práctica, porque a mí me pasa muchas charlas que fui de liderazgo, motivación, que son divinas porque vas súper inspirado, pero distintos cuando alguien te lo puede decir desde la experiencia, porque lo vivió. Por más que vos leas, bueno, el mejor liderazgo es el democrático, porque todas las personas tienen que participar en la toma de decisiones. Sí, bárbaro, pero hay veces que no hay tiempo y las decisiones son urgentes y hay que tomarlas. Y después, bueno, le explicarás a los demás por qué lo hiciste de esa manera. ¿Sí? Y bueno, y por ahí en otros momentos podés ser democrático y reunirte, que todos opinen y ponernos de acuerdo. Bueno, cada momento tendrá su tiempo. Bueno, leer o analizar escenarios para detectar... Sí. Bueno, justo es eso, que no hay un estilo único de liderazgo que vos podés decir, este es el mejor. El situacional es de acuerdo a la situación. Por eso es situacional. Por eso decía, puede ser autoritario en un momento, democrático, el que deja ser, el carismático. Bueno, hay muchos estilos, ¿sí? Goleman, que es un gurú del tema, hace esta clasificación, Daniel Goleman, que va a estar el año que viene en Argentina, así que vamos a tratar de ir. Y a esto digo, si bien es cierto que cada uno tiene cierto estilo, a mí si me preguntás, y a veces uno se ve de una manera y la gente te ve otra también. Pero a mí si me preguntás, me encanta el liderazgo que les decía de cercanía, el liderazgo que transforma con propósito, el de servicio. A mí, yo tengo mucha vocación de servicio, me encanta resolver problemas, estar al servicio. Eso es algo que a mí me motiva, es como una autosatisfacción, autorrealización, ¿sí? Pero bueno, capaz que otros me ven de otra manera. Pero bueno, en determinados momentos también sí me puedo enojar y bueno, y ser más dura. Claro, pero siempre tenés cierta... Claro, pero bueno, hay que entender, saber leer los escenarios, por si hay que cambiar y bueno, ponerse firme o ponerse por ahí más accesible en otros momentos.
Eso te digo, esto es teoría, pero hay que vivirlo, ¿no? Y todos en algún momento de la vida tuvimos que cambiar por algo, ¿sí? No, yo te quería preguntar, uno puede, como decís, puede tener una idea concreta de cómo ser, o porque naturalmente es así y entonces eso lo aplica cuando le toca liderar lo que sea, ¿no? Porque vos tenés tu experiencia en el consejo, pero también puede ser esto en un grupo de trabajo o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando por ahí esto que decís vos, que no te perciben de esa manera o de la manera que vos creés que estás liderando? O, por ejemplo, vamos a poner dentro de los situacionales que vos dijiste, suponete el democrático, que vos creés que estás siendo democrática y después viene de parte de tu grupo esa idea de que, no, qué autoritaria que sos, ¿no? ¿Cómo lidias con la imagen que vos crees o la forma en la que vos crees que estás trabajando y con la percepción después de tu grupo? Bueno, ahí entran las habilidades del líder, lo que comentaba antes, las habilidades de comunicación, de negociación. Eh, el liderazgo democrático, si lo ejerces, la propia gente lo va a decir, porque se va a sentir parte de esa decisión. Si vos tomas decisiones unilateralmente sin consultar y crees ser democrático, está ahí lo que llamamos la miopía del liderazgo, ¿no? De creer una cosa y no ver la realidad. Pero bueno, por eso a mí me gusta rodearme de personas, como les decía, no los aduladores que aparecen cada tanto, sino de las personas que realmente te ayudan a ser mejor. A mí me encanta dar espacio, esto que decían, hacer participar, rodearme de gente que sabe más que yo, que considero más inteligente en algunos temas, porque eso también nos potencia. Rodearnos de los mejores, que eso te hace mejor. O sea, no competir, no esa inseguridad. Es muy malo el líder inseguro, muy malo, porque se vuelve autoritario, porque cree que porque está en un lugar de poder es el mejor, y no, porque uno no llega solo tampoco a los lugares. Llega porque hay otras personas que nos acompañan. Pero bueno, no es fácil, porque acá entra, como les decía, la personalidad, quienes nos rodean, cómo nos aconsejan, darnos cuenta de eso, ¿no? Que es importante. Bueno, este es muy conocido. Armando el material, me acordé en algunas capacitaciones que estuve, lo comentaron, pero viene bien, por si no lo conocían este ejemplo. Sí, ¿no? Y es muy bueno para hablar de lo que es trabajar en equipo, del liderazgo de los equipos, que es un poco lo que yo creo, ¿no? Fíjense el vuelo de los gansos, ¿no? Cómo vuelan y por qué, ¿sí? Primero volar juntos, porque esto es la sinergia del equipo de trabajo. Juntos somos más que cada uno individualmente. Esto que les decía, rodearnos de los mejores, de los que tienen herramientas o capacidades que nosotros no tenemos, nos complementamos. Eso me encanta. A mí me pasaba en el consejo por ahí, no sé, dentro de nuestras carreras hay tantas especialidades. Imagínense que yo trataba de estudiar todo y estar en todo, pero era imposible saber de todo. Entonces, bueno, si había alguna reunión de algún tema muy técnico, específico que yo no manejaba, delegaba eso en otra persona, que me iba a hacer quedar mejor a mí al consejo. O sea, no puedo estar yo en todos lados tampoco. O iba acompañada de referentes, de personas que sabían más del tema. Uno representa una organización, un equipo de trabajo, a una empresa, un emprendimiento, pero no estamos solos. Y bueno, eso es lo que hacen los gansos, estos pájaros que vuelan juntos y logran, ¿sí? Un alcance de vuelo mucho mayor que si irían cada uno por su lado. Mantenerse en línea, que dice, cuando alguno se sale de la bandada, se da cuenta que solo es más difícil y rápidamente vuelve al grupo.
de eso se trata, darse cuenta que juntos es mejor. La rotación, cuando el líder se cansa, se va a otro lugar y lo reemplaza otro. Esto que les decía, ¿no? Necesitamos delegar, necesitamos ayuda. Que no está mal decir, porque todos necesitamos ayuda. Y además eso hace que los demás se sientan mejor, es una motivación, se sienten parte y predicar con el ejemplo también genera como una aspiracional en los demás. Decir, bueno, si vos estás en esta posición, yo también puedo llegar, ¿por qué no? Y ayudar a los demás en eso, ¿no? El graznido, esto es la motivación, darse aliento, palabras lindas, palabras positivas. La comunicación es fundamental. Cuando el equipo logra un resultado, cuando hay una jornada, hay un evento importante, agradecer, felicitar. A mí, cuando hay reuniones o jornadas de este estilo, a mí me gusta hacerlas antes y después. El después es para ver los resultados, y tomar nota, que esto también es una práctica habitual, de las cosas que faltaron, ¿sí? Para tenerlas en cuenta la próxima vez, pero es un trabajo en equipo. Y bueno, y no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque esto que les decía, somos personas, podemos tener momentos, ¿sí? Y acompañarse, ¿sí? Porque ya les digo, la vida nos va rotando por distintos lugares y lo importante es ser buena persona siempre. Bueno, acá les puse esto, bueno, el liderazgo transformacional que ya les conté, el énfasis en la influencia y la inspiración, no en el poder o la coerción. Que, bueno, ya lo venimos hablando, pero no confundir. Puede pasar esto. ¿Quieres cambiar el micrófono? Hola, hola. Cambiamos. Hola, hola, ahí está. Bien, así resolvemos rápido, nos adaptamos rápido. Bueno, les decía el carisma, la visión. ¿Vieron que está esa pregunta si el líder se nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? A ver. ¿Se puede hacer? Pregunta difícil, ¿no? Yo creo que se hace, pero no todo el mundo tiene ganas de, porque no es una cuestión También. de poder, sino decir, por lo menos a mí me ha tocado con mucha gente decir, yo creo que esta persona tiene esa capacidad y a mí me gusta también llevarla a que lo haga, pero la persona no quiere saber nada. Y entonces, bueno, Eso es importante lo que decís, porque hay que ejercer el liderazgo, no es solo querer, hay que ejercerlo. Y a veces, bueno, por alguna razón de la vida, llegamos a lugares de decisión y no lo sentimos, no queremos eso, porque se asumen importantes responsabilidades, hay tiempo, compromiso, gestionar recursos, gestionar personas. No es para cualquiera. Por ahí tenés la capacidad, pero no lo sentís, no lo querés. Yo creo, no es fácil. Yo creo que el líder se hace, pero desde muy chiquitos. Vamos construyendo ese camino. Porque si querés ser líder, lo vas a ir trabajando hasta sin darte cuenta. Porque lo vas a empezar a hacer en tus grupos de amigos, en el colegio, en el deporte. Es algo como que florece, ¿sí? Y en otros casos por ahí no se dan cuenta y les toca liderar y se dan cuenta ahí que tenían habilidades de hacerlo. Sí. Totalmente.
Sí, sí. Venís con algún impulso, alguna formación, algún interés. Mira, a mí siempre me gustó, ahora que la verdad que yo nunca busqué presidir el consejo, no es que era un objetivo en mi vida. Ahora tampoco era mi objetivo ser directora de la carrera. No sé, viste, es como que hay una frase al final que la voy a espolear porque que siempre la uso, que es ¿qué es el éxito? ¿No? Yo digo que el éxito es la preparación más la oportunidad. Porque, bueno, oportunidades pueden surgir todo el tiempo, pero tenemos que estar preparados para aprovecharlas. Y si no estamos preparados, tal vez ni veamos esa oportunidad o no se nos presenta. Entonces, estar preparados para eso. Y en mi caso, creo que fue eso, fue una preparación de muchos años. Tuve un recorrido importante en lo académico, de muy chica rodeada de personalidades importantes, pero que yo en ese momento no sabía que me iban a llevar a este lugar hoy. Lo disfrutaba, aprendía y bueno, eso fue parte de la formación, más las habilidades de uno, porque de muy chiquita me encantaba actuar, ¿viste? Era la que estaba en todos los actos, la que hablaba en los actos, me gustaba. Era algo que ya natural. Pero bueno, hay que explotarlo porque hay un montón de gente que le gusta, pero si no se prepara, no, esa oportunidad no va a llegar. Pero creo que todos igual, si bien, como les dije, hay distintos estilos, pero podemos mejorar un montón de cosas, de habilidades. Pero lo importante es primero saber qué habilidades necesitamos. Después tratar de incorporarlas. La capacitación es importante, pero hay que internalizar eso. Porque yo te puedo decir, bueno, ¿cuáles son los estilos de liderazgo? Bueno, lo sabés, pero poder internalizar eso requiere de preparación, requiere de introspección, requiere de experiencias. Creo que es una conjunción, ¿no? Un poco uno viene medio de fábrica y después nos vamos preparando, ¿no? Con el tiempo. Y algunos lideran organizaciones y otros lideran otros ámbitos. Sí. Sí, así se escucha, está bien. Gracias, Gabriela. Cuando me enteré de esta charla, a mí me interesó mucho por liderar, y no porque esté en un equipo de trabajo. Yo trabajo solo como muchos de los traductores. Y ahora estoy en un campo nuevo de finanzas, bueno. Pero me pareció muy interesante ser líder de uno mismo. Que uno no está solo también, trabaja con otras personas, mandándole WhatsApp o pidiéndole algún mail, lo que sea. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, sí. Pero ya sé que quizás no era el objetivo mismo de tu charla, pero No, ser está líder de uno perfecto. mismo. Y por eso digo que se puede hacer, porque a lo mejor yo, en mi caso particular, siempre trabajé en la independencia, haciendo cosas que otros me decían, y de repente digo, bueno, ahora tengo que manejarme yo solo y me voy haciendo un líder. Cosa como vos decís, tratar de que me guste el trabajo, aunque no tenga ganas de hacerlo, tratar de mejorar, tratar de tener relaciones con otras personas positivas. Me parece muy interesante el liderazgo, pero puede ser de uno solo, quizás. En realidad, podés ejercer en forma independiente, que yo lo hice muchos años en mi estudio, ahora por suerte somos más. Pero liderar también es influir en los demás, no necesariamente en tu equipo de trabajo. Claro, influir en los demás. En la sociedad, en tus clientes, en las relaciones que construyas. En mi caso, no busqué solo influir en los colaboradores, sino en mis colegas, en los matriculados. ¿Influir en qué sentido? En generar una huella, en poder escucharlos, que me comenten sus problemas, buscar soluciones, buscar proyectos para la profesión y también en otros ámbitos, en las relaciones con los organismos, con las universidades, con otros sectores de la sociedad, porque hemos hecho también vínculos con organizaciones del tercer sector. Liderar no es solo cuando estás a cargo de un equipo.
vos estás liderando tu proyecto, tu emprendimiento. O sea, puedo estar solo en mi oficina, pero lidero, hoy en día que es todo digital, puedo liderar con otras personas. Y sí, a veces uno no se da cuenta, Claro. y hoy con lo digital también, porque la comunicación ahora es más generalizada, es masiva, tenemos que tener cuidado en lo que escribimos, en los videos que Sí. hacemos, en los audios, porque el impacto es rápido y de un mayor alcance. Así que no está perfecto. Uno generalmente habla de los equipos de trabajo porque liderar es influir en las personas. Claro. Para mí, positivamente, si no, no es un liderazgo, digamos, lo ideal que se busca cuando uno lidera, ¿no? Pero sí, vos estás liderando tu empresa, tu propia empresa. Claro, tal cual, uno siente que va cambiando la forma de relacionarse con las personas. Antes era más casual, ahora uno trata de influir positivamente, pensando con tal persona puedo llegar a trabajar o tener un negocio o tener Totalmente. y va influyendo. Sí. Totalmente. Y a nosotros nos pasa en este tipo de profesiones donde hay mucho contacto, ¿sí?, con el cliente, uno trata también de ser un referente de ese cliente. Exacto, eso. Un lugar de consulta, de confianza, y eso es liderar también, porque se va construyendo esa relación, no es de un día para otro. No, si te ven como un referente, te vas siendo un líder un poco. Exacto, la humildad, estudiar, brindar un servicio, resolver problemas, eso te hace un diferencial. Sí, yo quería decir que en el caso de traducción, ahí me pasa con algunos clientes, por ejemplo, que si vos vas forjando esa relación en el intercambio, desde cosas muy simples, porque cuando le mandás un mail a alguien que te manda un trabajo y le decís que tengas muy buena semana, parece una pavada, pero la gente te responde así con 5 signos de exclamación, thank you, you too, ¿no? Entonces, y una cosa que me di cuenta desde que en algunos casos me pasó, que de pronto el cliente, en el caso nuestro trabajamos mucho por ahí con un intermediario que a su vez ellos tienen, no sé, por ahí 100 traductores que trabajan para ellos, ¿no? Pero cuando vas forjando ese rol, una cosa que pasa es que cuando el cliente tiene un problema o un tipo de proyecto nuevo y demás, el nombre que se le viene a la cabeza es el nombre de esa persona que mostró esa diferencia, ¿no? Porque en nuestro caso a veces es fácil decir, me mandás la traducción, perfecto, acepto, te la hago, acá te la devuelvo, pero si vos no pones ese otro valor adicional, por ahí surge un proyecto nuevo, un cliente nuevo, lo que sea, y dicen, ¿sabes qué? Y me ha pasado con varios casos de que vengan y te digan, tengo este cliente, puedes hacer... Por ejemplo, una cosa que pasa es que te piden hacer, por ahí al cliente nuestro le piden hacer una prueba para ver si les gusta cómo trabajan. Y cuando esa empresa tiene que decidir qué traductor de todo su pool de traductores va a hacer la prueba, ahí también está esa idea de que si el que se pudo destacar o que marcó a la diferencia también. Entonces, y eso desde la visión de una persona que trabaja sola, de manera independiente, ¿no? No más allá del rol que me toca a mí acá en el colegio, pero digo, profesionalmente es totalmente aplicable todo lo que estás diciendo. Totalmente. Bueno, un poco en las ciencias económicas, que a ustedes por ahí les pasa, me contarán, una de las problemáticas que hay muchas veces en el ejercicio profesional independiente es justamente tiene que ver con las habilidades de comunicación, de negociación y especialmente en lo que es los honorarios. Entonces, adquirir estas habilidades es muy importante porque darle valor a nuestro trabajo, a nuestro servicio, es lo que hace la diferencia. Porque si vamos a hacer lo mismo que hace otro, como un commodity, el cliente lo va a valorar porque, bueno, lo necesita, pero hasta ahí. Pero si ponemos la diferencia, como decís, desde el trato, desde eso adicional que le das, o de explicar, de comunicar la importancia de ese trabajo que hiciste. No decir, bueno, en nuestro caso te liquido el IVA, hay que pagar tanto. No, darle un servicio, decirle, bueno, una planificación, el IVA fue tanto, le recomiendo, o te recomiendo, sé confianza, cómo podemos hacer para dentro del marco legal buscar mayor rentabilidad. Bueno, no es solo hacer el trabajo, listo, me lo saco encima.
es liderar nuestro servicio, nuestra prestación de servicio. Y a veces somos tan técnicos que nos olvidamos de la otra parte, las habilidades blandas. Y eso es lo que nos diferencia de la inteligencia artificial, justamente. Que no lo tiene la inteligencia artificial. No tiene la humanidad, lo emocional. Por ahí lo técnico lo puede hacer y nosotros lo supervisamos, como dijimos antes, pero ese diferencial no lo tiene. Y es donde más tenemos que profundizar todos los profesionales, porque eso es lo que nos diferencia. Esta empresa que salió, que nosotros nos peleamos, sí, por ahí te hace el monotributo, el IVA, no sé, pero nada más, es un commodity. No va a tener la relación con vos de explicarte los problemas, ver cómo lo puedes ayudar para hacer crecer el negocio. Bueno, ese contacto humano es el que hay que potenciar para crecer y liderar nuestros emprendimientos, ¿sí? Totalmente válido. Bueno, esto ya lo dije varias veces. Empoderamiento del equipo. También es importante empoderar a los demás. Con ciertas limitaciones, porque obviamente los responsables somos nosotros. Pero darle espacios para la toma de decisiones a los demás con ciertos recaudos está bueno. No podemos estar en todo y es lindo que los demás se sientan parte y que sientan que tienen libertad también, ¿no? para crecer. Bueno, escucha activa y diálogo, ya lo dije varias veces, lo enfatizo porque cuando yo les digo que es importante la cercanía, las puertas abiertas, es eso, tener las puertas abiertas para recibir a quien necesita contarte algo. ¿Sí? A veces se hace difícil porque no te da el tiempo, pero si uno no puede, lo puedes delegar en tu equipo de confianza. Bueno, adaptabilidad y agilidad, sin lugar a dudas. El contexto es cambiante, ahora la tecnología, fue la pandemia, no sabemos qué puede pasar en el mundo, ¿sí? La economía, nosotros estamos en ciencias económicas, es todo el tiempo adaptarse, hoy hablamos las normas tributarias, bueno, y en su ámbito también, el cambio es permanente y cada vez más acelerado. Liderando nuestros espacios, nuestras organizaciones, equipos o nuestros proyectos, no nos adaptamos y somos ágiles, nos pasan por arriba, es así. Así que bueno, eso es fundamental. Bueno, esto es lo que hablábamos, las habilidades humanas, ¿sí? Ya lo dije, la inteligencia emocional. Esto es lo que nos distingue de la inteligencia artificial, justamente. Por más que tengamos a la inteligencia artificial con un nombre y nos sabe psicólogos a veces, no es lo mismo que interactuar con los demás. Estas oportunidades de encontrarnos, de lo presencial, no hay que perderlas. Y sobre todo, bueno, nosotros somos de otra generación, pero las nuevas generaciones con tanta tecnología, distanciamiento, es muy importante prepararnos en estas habilidades, ¿sí? En comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás. Bueno, metiéndonos en el tema de tecnología, todo esto que hablamos se le suma el cambio tecnológico, ¿no? Y es imperativo para las organizaciones y para nuestras vidas incorporar las herramientas tecnológicas. Es imperativo porque es el presente y el futuro y esto va evolucionando. Y en el sector público también, en el sector privado, en todos los ámbitos. Entonces, cuando lideramos, no podemos dejar de entender esto. No podemos decir, no, eso no me interesa, no me gusta, lo veo más adelante. No, es un imperativo de estos tiempos. Entonces el liderazgo de alguna forma ahora se transforma en un puente, ¿sí?, entre la innovación tecnológica y la esencia humana. Porque esto también viene a cambiar estructuras, a generar cambios culturales en todos los ámbitos, en nosotros mismos también. Adaptar sistemas, incorporar herramientas, eso hace que cambien las formas de hacer
y de pensar en las organizaciones, que no es más ni menos que la cultura. Les conté mi experiencia en pandemia, pero no se terminó ahí, porque esto es un camino de ida. Y siempre parece que vamos atrás de la transformación, es así. Pero bueno, hay un sector, por lo menos de nuestra profesión, que está, que entiende esta necesidad, y hay otros que por ahí les cuesta más, pero bueno, hay que trabajar en eso. ¿Qué necesitamos para liderar y también para ejercer nuestras profesiones? Bueno, nuestro conocimiento técnico, fundamental, conocimientos en tecnología y las habilidades blandas. Esos son los 3 componentes, diría yo, que necesitamos para liderar organizaciones, liderar equipos y para ejercer la profesión con futuro. Porque las duras serían las técnicas y las blandas son las soft skills, que serían comunicación, negociación, motivación, trabajo en equipo, todo eso es blando. ¿Sí? Eso hay que adquirirlo porque algunos tenemos más inclinación que otros, pero eso es algo que hay que mejorar. Imagínate que yo siempre digo, hay profesionales que por ahí saben un montón, pero no lo saben comunicar o negociar. Entonces, te está faltando una parte fundamental, estratégica de tu negocio. Entonces, darse cuenta primero. Entonces, esa fórmula no la olviden. Es el conocimiento técnico, que es el que nos preparó la tecnología con todo lo que va surgiendo, y las habilidades blandas. Bueno, un poco lo dije. La comunicación y la confianza en estos procesos es clave. La transparencia, la claridad en la comunicación. Entender, porque muchas veces las personas creen que la tecnología nos va a reemplazar o nos viene a reemplazar. Y si bien hay áreas que es cierto, hay tareas repetitivas, operativas que se están automatizando y no requieren de un ser humano, hay muchas otras tareas nuevas que surgen. Entonces, en la conducción tenemos que pensar que esto no tiene que ser una decisión para reemplazar a las personas, sino que tiene que ser una decisión para ser más eficientes y también preparar a las personas para eso. Obviamente va a requerir que haya voluntad, ¿no?, de los equipos de aprender. Pero bueno, en todos lados está pasando. Ustedes tienen las legalizaciones digitales, nosotros también, pero eso no hizo que necesitemos menos personas en legalizaciones. Al contrario, necesitamos más o más preparadas con el uso de la tecnología. Bueno, ustedes que traducen, me imagino que trabajarán mucho para afuera y demás. Bueno, la tecnología es una aliada en ese caso, pero tienen que saber usarla, usar herramientas, ¿sí? Porque, bueno, es la realidad. Y en los equipos pasa esto. Yo ahora que estoy en el Tribunal de Ética también, acá está Noelia, lo puede decir, ya armé varias capacitaciones porque, claro, si bien es parte del consejo, es como que es medio independiente por temas de incompatibilidad, obviamente. Entonces, es como el Poder Judicial, ¿no? Está todo como medio que necesita impulso. Entonces, ya armamos capacitaciones en inteligencia artificial, en Excel, bueno, en un montón de temas, porque si bien es un lugar que tiene que tener su confidencialidad y su estructura, hay que incorporar herramientas. Y esto no significa que no vamos a necesitar a las personas. Las vamos a necesitar, pero preparadas para estos nuevos desafíos. ¿Esas capacitaciones para el equipo del Tribunal de Ética o para...? Sí, para el equipo del tribunal. Sí, sí. Interna, digamos. Sí. Y en el consejo también lo hacemos siempre. Vamos viendo las necesidades. Ahora se creó un área que es de proyectos, que justamente el objetivo es detectar en las distintas áreas las posibilidades de automatización o de mejoras a partir de herramientas tecnológicas.
Y bueno, se está trabajando en todo eso. Pero bueno, no implica una reducción de la gente, sino una mayor capacitación y que la gente que por ahí está, no sé, mandando mails, pueda dedicarse a otra cosa que necesita la organización y que el mail lo mande un bot. Bueno, identificar eso es crucial, ¿sí? Y en el trabajo independiente pasa lo mismo. Hay un montón de tareas que se pueden automatizar con herramientas gratuitas. Yo me acuerdo de una charla que daba de transformación digital, hasta armamos una canción, les ponía al auditorio con los temas que habíamos visto, porque hay una aplicación que te hace una canción con la información que le das, las imágenes, bueno, un montón de cosas que antes no teníamos y que ahora embellecen las presentaciones y las hacemos más rápido. Es cuestión. Sí, para el independiente es muy importante, es importante poder automatizar algunas cuestiones porque el independiente a veces sentís que el tiempo no te alcanza para todo, hay que hacer todo. Totalmente, totalmente. ¿Qué se puede automatizar básicamente? Sí. Un montón de cosas, envío de mail, el WhatsApp, cosas que por ahí te llevan el día a día, hay cosas que podés automatizar. Hay herramientas gratuitas, el armado de PowerPoint, muchas cosas. Entonces, hay que ver las necesidades que tienen ustedes y buscar las herramientas que están disponibles. ¿Cómo está afectando en la profesión, en la distintas profesiones? Mira, no, yo lo que veo que es algo positivo, porque en nuestro caso teníamos mucha tarea operativa a raíz de las regulaciones gubernamentales que nos exigían mucho trabajo de completar formularios, regímenes de información, que no es tanto un trabajo técnico, es más de data entry, nada más que lo terminaba haciendo el contador, por ejemplo, porque bueno, era parte del combo del servicio, por así decirlo. Y la verdad que sobre todo los más jóvenes están incorporando muchas herramientas. Está buenísimo porque ese tiempo que se pierde en algo operativo que no agrega valor a tu servicio ni a tu formación, mientras lo hace una herramienta, vos podés dedicarte a asesorar, a plantear cuestiones más estratégicas por un tema de tiempo. O si no querés, para vivir, para ir al gimnasio, ir a pasear, ir al teatro, qué sé yo. Sí, es parte, se puede hacer. Pero sí, esa es la idea, verlo como una herramienta que nos ayuda a aprovechar mejor el tiempo. Sí. Y además a veces tienen ideas que están buenas o presentaciones, diseños que están buenos. Pero bueno, hay que indagar, no hay que quedarse, porque aparte no tiene costo muchas veces, o por ahí tiene un costo mínimo. Y hay un montón de capacitaciones y cosas en internet para explorar. Bueno, y las habilidades duras es lo técnico, ¿sí? Y preparar, como yo les decía, los equipos y a nosotros mismos en estos temas. Fíjense lo que dice, no es necesario ser un experto en código, pero todo líder debe comprender las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, blockchain, big data para la toma de decisiones y aprovechar su potencial de innovación. Exacto, no necesitamos ser expertos, porque hay expertos en eso, pero por lo menos saber leer el contexto es que esto es algo que tenemos que incorporar. Si lo podemos hacer nosotros, mejor, y si no, buscar ayuda. Bueno, esto es un poco más de lo que ya venimos hablando, la empatía, la resiliencia y adaptabilidad. En un mundo, fíjense, cada vez más automatizado, ¿sí? Las habilidades que no pueden ser replicadas por algoritmos se convierten en el principal diferenciador competitivo de la fuerza laboral y por ende del liderazgo. Es así. Si nosotros vemos un robot, podría estar dando esta clase, sí, pero no le podría agregar los condimentos que cada uno tiene. Podría dar el contenido, las definiciones, pero es algo que tiene que ver con lo humano. Bueno, y por supuesto, esto no es que es fácil y me levanto un día y cambio la realidad. Hay desafíos, hay barreras.
Bueno, en las cuales tenemos que trabajar y ahí están nuestras habilidades de liderazgo. La resistencia al cambio siempre va a estar presente, pero bueno, se trabaja con comunicación explicando el por qué, ¿sí? En qué aporta, ¿no?, ese trabajo, esa tarea, ese cambio que le pedimos a los demás. Puede haber una cultura organizacional inadecuada. A veces nos toca llegar a un lugar y bueno, es lo que hay. Bueno, pero se puede transformar. Les digo por experiencia que se puede transformar. Bueno, limitaciones de habilidades. Por ahí no tenemos todos los recursos preparados, hay que capacitarlos. Obstáculos estratégicos, a veces el contexto no ayuda. En la implementación de tecnología, si bien hay soluciones económicas, hay otras que no siempre tenemos los recursos, ver cómo podemos suplantarlo por otra cosa, ¿sí? Y bueno, hay obstáculos técnicos que puede pasar. Hoy, por suerte, se resolvió lo del micrófono, pero bueno, puede ser que se caiga la conectividad y bueno, o que no se pueda transmitir virtualmente. Bueno, obstáculos puede haber. El tema es aprender de los errores, de las experiencias y superarlos. Bueno, los desafíos éticos con esto de la tecnología, que bueno, al principio un poco lo conté con lo de qué pasó con la aplicación esta que quiere suplantar al contador. Ahora desde el Tribunal de Ética estamos trabajando en un documento sobre los alcances del ejercicio profesional en el marco ético. Y contar esto, ¿no?, que la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda, nos puede acompañar, pero siempre bajo la supervisión del profesional, porque el que firma y se hace responsable es el profesional, no le podemos echar la culpa a la inteligencia artificial. Después, tener mucho cuidado con la confidencialidad de los datos. En nuestro caso, que tenemos secreto profesional, no podemos poner, porque eso que colocas en las distintas aplicaciones va a una nube que no sabemos a dónde va y quién accede. Entonces no podemos poner datos confidenciales. Bueno, y así distintos tips que tienen que ver con la ética. La capacitación continua, porque hay que usar esta herramienta, pero hay que estar capacitados, ¿sí? Bueno, temas que tienen que ver ya con los desafíos éticos. Ni hablar en las implementaciones, hay un montón de experiencias en el mundo donde, bueno, trajo controversias la aplicación de la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, que está bueno, pero hay que entender que debe hacerse dentro de un marco ético y la realidad es que faltan regulaciones. Entonces, pero las regulaciones profesionales están, ustedes también las tienen, entonces siempre actuar dentro del marco ético. Bueno, y rápido les voy a comentar que para mí también el liderar en la diversidad es fundamental, ¿sí? No solo porque me tocó ser la primera mujer, sino me tocó liderar en una organización con personas de distintas generaciones, de distintas nacionalidades, distintas profesiones. O sea, la diversidad es eso, ¿no? Cuanto más diversos son los equipos, más inteligentes, porque hay distintas miradas, eso aporta. Tener mujeres, varones, distintas edades, distintas profesiones, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Así que bueno, no voy a ahondar porque esto sería para otra charla, más o menos, pero la diversidad es eso, no es solo hablar de género, de mujer, hombre, es mucho más que eso, es hablar de discapacidad, hablar de cultura, y creo que eso es muy importante en la gestión organizacional. A mí me tocó ganar 2 premios, uno el Premio Nacional de la Calidad, que fuimos la primera institución por ser una organización con diversidad de género, inclusión y cuidados, que fue muy lindo porque, bueno, fue todo un cambio también, incluir la política de denuncias, de consultas, se incorporó al Código de Ética también, generar espacios, tenemos un lactario, bueno,
cosas que eran impensadas en un consejo profesional, que al principio hubo resistencias, pero después logramos que entiendan. Un lactario, sí, que no había tanto para las colaboradoras como para las matriculadas, y los matriculados también, porque lo pueden usar si van con sus niños para darles la mamadera o cambiarlos, está todo equipado. Y hace poco nos dieron también de la Fundación Flor un premio por ser una organización con liderazgo responsable, bueno, en base a todas las acciones que llevamos adelante en esta materia, ¿no? Bueno. Entonces, en resumen, lo que les decía, para mí liderar es estar al servicio de los demás, más allá de que haya un fin económico o no, porque si dejamos una huella, somos referentes, somos recordados, somos tenidos en cuenta, es porque hacemos la diferencia, ¿no? Entonces, lo demás viene solo, ¿sí? Lo que uno aspira, y liderar y el éxito es personal. El éxito es lo que cada uno cree que es lo que lo hace feliz. Es así. Bueno, yo soy feliz con lo que hago, así que no sé si seré líder, pero por lo menos trato de aplicar estos conceptos, estos conocimientos para mejorar la realidad de los lugares donde me toca estar. Así que gracias por invitarme y espero que les haya gustado. No sé si hay preguntas o... No, me quedé con una cuestión que dijiste, que te iba a preguntar en el momento, pero después se me pasó. Que vos decías que dar el ejemplo, ¿no? Entonces eras la primera en llegar y la última en irte. ¿Y cómo combinás eso con tu vida personal, familiar? Te lo pregunto, yo ahora me toca estar en este lugar y tengo una hija de 5 y una de 11, entonces ya me pasó cuando antes estuve en el consejo en otro rol menor, pero que recién había nacido la más grande, entonces, pero digo, está muy bien y trato de hacer lo mismo, pero también vienen los reclamos en casa después, ¿no? Eso no falta antes. No, cuando yo hablo de rodearte de las mejores personas de los equipos, tiene que ver con eso. La verdad que uno no puede transitar solo un camino como como el tuyo, necesitas de ayuda, no podemos solos. Y bueno, en casa yo tengo mucha ayuda, tengo un gran equipo que es mi familia, otros colaboradores también, en el estudio lo mismo, porque cuando asumí, imagínate que tuve que delegar un montón de trabajo porque era imposible. Y bueno, siempre buscar rodearte de los mejores. Cuando digo los mejores, las mejores personas, de gente con valores, porque todo se aprende, lo técnico, el trabajo, pero la lealtad, el compromiso, personas que te quieren, para mí eso es fundamental. Y siempre tuve el acompañamiento de mis seres queridos y que me ayudan un montón, sí. Igual, esto de ser la primera en llegar y la última en irme no es tan así, obviamente, pero significa que uno está. Estar, que cuando te necesitan, estás. Si necesitan una reunión, estás. Si hay que trabajar en algún tema, estás. Y bueno, y después tratar de congeniar. Yo con los chicos, bueno, cuando asumí eran muy chiquitos también. Ahora son adolescentes, pero estaban en la primaria los dos. Y bueno, fue repartirnos. Me tocó la pandemia también en el medio, que estuve bastante con ellos por obligación. Y bueno, trabajando más porque terminé siendo la maestra. Bueno, los que tienen hijos sabrán lo que fue esa etapa. Pero bueno, cuando uno disfruta también lo que hace, tus hijos, tu familia disfruta con vos. Porque no es lo mismo llegar a tu casa tarde por ahí cansada y triste o angustiada o enojada, que llegar contenta porque lograste cosas, porque fue un día positivo, más que ese tiempo que por ahí no estuviste en tu casa valió la pena, ¿no? Creo que hay que disfrutar el camino, si no,
se hace difícil. Y estar, porque de alguna manera uno está. Yo, como te digo, estoy en el colegio, sea reuniones voy, sea me manejo. Hay que estar en los momentos importantes, que son los que donde la familia nos necesita y obviamente no hay nada más importante. Pero bueno, no hay una receta. Cada uno... Yo le preguntaba por este caso particular, pero pasa con el trabajo en general. A veces no hace falta que vos tengas que irte a un lugar, simplemente en el caso nuestro estás 10, 12 horas sentado traduciendo en la compu y bueno, a mí me pasa que bueno, las chicas están en casa todo el día, pero no estás con ellas. Entonces, bueno, es eso también. Sí, Y creo que liderar es pues, también saber ponerse esos límites, sí, ¿no? Ni hablar. No, yo como te digo, está en los momentos. Por ahí, no sé, en el caso familiar, cada uno también tiene actividades, los chicos tienen actividades, entonces por ahí aprovechar esos tiempos donde cada uno está en sus actividades y los momentos donde tenemos que estar juntos, estamos juntos. O sea, a mí me pasa, los chicos van al colegio, van a inglés, van a hacer deporte, están con las novias ya, así que imagínense que mucho conmigo no quieren estar. Pero bueno, mientras están con sus actividades, estoy con las mías y cuando hay que compartir la cena, los fines de semana trato de estar con ellos, voy a ver los partidos, de desconectarme para disfrutar del tiempo libre de ellos, que también sea mi tiempo libre, ¿no? Sí. Pero bueno, no es fácil igual. Respecto a esa frase, hay una equivalente, diría yo, que es que la inspiración te encuentre trabajando. La habrás escuchado, sí, relativa al arte. No sé si la frase es de... Sí, una parecida es cuando uno ama lo que hace, no está trabajando. Claro. Cuando uno le apasiona lo que hace, no es un trabajo. Claro, no es un trabajo. Estás haciendo y te llega la oportunidad o la inspiración. Sí. Todo esto lo podemos ver en un mail, ¿no? Sí, yo lo dejo, lo pueden compartir, no hay problema. Bueno. Así que bueno. No sé si hay otra pregunta. Bueno, gracias.